Hola, ¿qué tal chicos? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas ya a nuestra sesión número 10 de nuestro taller extraescolar de serigrafía. Les doy la más cordial bienvenida y como cada inicio de sesión les recuerdo que es bastante importante que tomen su lista de asistencia. Para los que estamos aquí en Jitsi, ya se las compartí aquí en nuestro chat. Para los que nos están viendo en la grabación en vivo o posteriormente, en la grabación, recuerden que aquí abajito en la caja de descripción encuentran este link, aunque hace ratito ahí me marcaba, ¿no? En rojo, entonces probablemente, como tengo que hacer ahí un paso de YouTube para seguridad y demás, probablemente no lo puedan visualizar, pero recuerden que en nuestro foro de avisos hay un aviso que se llama links importantes para nuestro taller. Recuerden que ahí también lo pueden encontrar junto con todos los links que estaremos utilizando pues, lo que resta de nuestras sesiones, ¿vale? También recordarles que quienes estamos aquí en Jitsi, pues recuerden, ¿no? Que la última preguntita, pues hay que ponerle NA, pero tú que estás viendo esta sesión grabada posteriormente a nuestra sesión síncrona, bueno, pues tú sí debes de comentar ahí en 5 renglones tu resumen o tu comentario con respecto a los temas tratados en nuestra sesión para tomar en cuenta, pues, tu asistencia de manera asíncrona. ¿Vale? Pues dicho esto, vamos a comenzar con la sesión del día de hoy. También por acá les comparto el link de YouTube por si tienen problemitas ahí de visualización, que no me puedan ver, no vean mi pantalla y demás. Pues por acá ya saben que no tenemos ningún problema y también los estoy monitoreando, por favor, ¿vale? Voy a compartir mi pantallita para comenzar con la sesión del día de hoy. Pues bueno, chicos, vamos a hacer rápidamente una recapitulación de lo que vimos la sesión anterior, que básicamente pues fue ver lo que es un marco, los tipos de mallas, los tipos de tintas que estuvimos, bueno, que vamos a utilizar o que podemos utilizar para papel y otros soportes. También revisamos por qué pedimos la tinta vinil, ¿no? Cuáles son pues, cuáles son los pros con respecto a las otras tintas que tenemos para solamente papel. Y también pues revisamos nuestras listas de materiales, por ejemplo, y abordamos, ¿no? También el tramado de las mallas, cómo poder identificarlas si en algún momento pues no podemos a lo mejor tener la certeza de qué tipo de malla tengo en X marco. Bueno, pues también ya revisamos, ¿no? Que por el color las podemos identificar y cuáles son pues las particularidades de cada una de ellas, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos las mallas más abiertas, pues son para diseños, ¿no? E impresiones sobre sustratos o soportes que son absorbentes, también con diseños que son en plastas, que no tenemos como tanta finura, tantos detalles, por ejemplo, y mientras más se va cerrando la malla, bueno, pues también vamos viendo que los soportes o los sustratos van cambiando y también vamos viendo, ¿no? Que también pues las mallas más cerradas las vamos a utilizar precisamente para pues soportes o sustratos que no son absorbentes y que necesitan como el mayor detalle de impresión porque son pues diseños muy finitos, ¿no? Estuvimos revisando que a partir de la malla 90, ¿no? Hasta la 120, 140, ¿no? Que ahí hablábamos también de una descontinuidad en esta última malla por todo este cambio pues analógico que hemos tenido y también pues que tiene mucho que ver con los soportes o sustratos que se imprimían pues con este tipo de mallas, ¿no? La malla 140. Entonces, mientras utilicemos una malla 90, una 120, pues está bastante bien y también revisamos, ¿no? Para qué tipo de soporte los necesitaríamos, ¿no? Si necesitamos hacer a lo mejor tarjetas de presentación, stickers muy pequeños e incluso
cualquier otra impresión donde tengamos tipografía muy pequeña, tengamos líneas también muy finas y demás, pues vamos a utilizar la 120. También revisamos ahí un poquito que ya otros métodos de impresión en serigrafía, como es la cuatricomía, que utilizamos tramas para poder hacer este tipo de impresión, pues también revisamos que también vamos a utilizar pues este tipo de mallas pues más cerradas, ¿vale? Pues dicho esto, ahora sí vamos a pasar, ¿no?, a lo que vamos a ver el día de hoy y vamos a comenzar con el propósito de nuestra sesión, que es que ustedes aprendan pues lo que es el marco, ¿no?, los tipos de mallas y tintas que se utilizan, pero ahora para soportes textiles, ¿no? También los tamaños de marco, de acuerdo a nuestro soporte, a nuestro sustrato textil, pues va a determinar pues el tamaño o lo que yo quiera imprimir, pero pues sobre todo en textiles, ¿vale? Y los temas que vamos a abordar pues precisamente son los tamaños de los marcos, los tipos de mallas que vamos a utilizar para estos soportes o sustratos, las tintas para textil que existen, cuál es la que yo les estoy recomendando que utilicemos, los pros, los contras, y finalizaremos con la lista de materiales y precios para que ustedes, ¿no?, ya vayan comprando conscientemente y ya con toda esta información y que pues no les quieran vender gato por liebre, por favor, ¿vale? Entonces, pues, como ya hablamos, ¿no?, desde un principio, pues el día de hoy nos vamos a dedicar a todos los materiales que vamos a estar utilizando sobre soportes o sustratos textiles, ¿vale? Y pues vamos a comenzar con los marcos, que si bien ya revisamos, ¿no?, que el marco pues es una de nuestras herramientas indispensables en serigrafía, después de nuestro positivo y antes del proceso de revelado, pues precisamente es esta herramienta que es el marco, ¿no? Ya también el día lunes revisamos, pues, qué es un marco, cuál es su importancia, de qué materiales existen, los cuidados y los tamaños utilizados en el caso de papel. Y hoy, pues, vamos a revisar los tamaños que vamos a estar utilizando, pero pues para soportes textiles. Recuerden, ¿no?, que es muy importante que dependiendo del material y el tamaño de nuestros soportes o de nuestros sustratos, pues va a ser el tamaño del marco con el que yo voy a trabajar. Entonces, pues tenemos, ¿no?, exactamente las mismas medidas que vimos el día lunes, pero los vamos a aterrizar precisamente a estos soportes textiles. Tenemos que el 20x30, que es media carta, pues esta lo vamos a utilizar para hacer impresiones de escudos o impresiones sobre ropa infantil, ¿vale? Porque al ser pequeñitas, pues precisamente, ¿no?, van a quedar bastante bien. Estas impresiones infantiles, pues las podemos tomar desde pues los 0 años, ¿no?, hasta los 8, 10 años aproximadamente las tallas, porque ya después, ¿no?, el tamaño carta, pues ya la estaremos utilizando para, sí, ropa infantil, pero que ya es más grande, ¿no?, como tamaño 12, 14, 16, etcétera. Vamos a utilizar el tamaño carta, pero para impresiones pequeñas o para playeritas, ¿no?, con impresión completa, pero infantil, pues vamos a utilizar el 20x30. Después tenemos el 30x40, que es el tamaño carta, que es el que viene dentro de nuestras listas de materiales y es el que nosotros vamos a estar trabajando. Este lo utilizamos para impresión de playeras con estampados medianos y también para impresión de bolsas. Dependiendo del tamaño de sus bolsas que compren, pues va a ser el tamaño de carta, ¿no? O tabloide. En el caso de las bolsas que nosotros manejamos, pues precisamente tienen tamaño para tamaño carta, porque hemos trabajado, ¿no?, hemos impreso ahí con marcos tamaños tabloides y tenemos que cortarles una parte. Ya estaremos viendo, ¿no?, en nuestras próximas sesiones
algunos ejemplos que les traigo que se hicieron en tamaño tabloide y bueno, se tuvo que hacer ahí pues un corte en el marco o se tuvo que hacer un corte en el diseño para que quedara bien pues en este tipo de bolsas y de este tamaño. De ahí la importancia que nosotros midamos, ¿no? O que tengamos en cuenta que no sé, vamos a comprar nuestros soportes, ¿no? Antes de comprar nuestros marcos, por ejemplo, y la recomendación es que ustedes pues lleven una hoja carta, ¿no? Que ya vean los tipos de bolsas, si es que ustedes van a realizar bolsas, pongan su hoja tamaño carta y vean que queda muy bien, pero que no quede apretado, ¿vale? Esto es muy importante, que tengamos un espacio de unos 5 a 10 centímetros por lado, sobre todo de la parte de arriba y de la parte de abajo, ¿vale? Para que no esté como demasiado justa y que no vayamos a tener que cortar pues nuestro diseño, ¿vale? Después tenemos el 40 por 50, que es el tamaño tabloide o doble carta. Ese tipo de marco lo vamos a utilizar para impresión de playeras con estampados grandes. Ya van a ser estampados completos de casi toda la playera o estampados bastante amplios en nuestra playera, también para las bolsas, si nuestra bolsa es muchísimo más grande, y también la vamos a utilizar si queremos hacer impresión de toallas, ¿vale? Después tenemos el 50 por 60, que es el doble tabloide, y este lo vamos a utilizar en playeras con estampados muy amplios y sobre todo para playeras, pues, XL, dobles XL, 3XL, ¿no? Que nos llegan a pedir, que son playeras bastante grandes y que con un 40 por 50, pues el tamaño se ve un poquito reducido, ¿vale? Entonces, si por ejemplo nos mandaran a hacer playeras con un estampado en diferentes tallas, por ejemplo, la talla chica, la mediana y la grande, pues nos queda muy bien con el tabloide, ¿no? Pero ya una XL, doble XL, 3XL, pues sí ya va a quedar un poco más cortito el tamaño, entonces aquí sí les recomiendo que ustedes pues coticen, ¿no? A la hora de hacer su cotización, que coticen estos dos tamaños o también se les puede decir, ¿no? Al cliente, bueno, pues las hacemos en tabloide, nada más con estas cuestiones, ¿no? Que puede quedar más grande o más chiquito, más bien más chiquito el estampado y muchas veces no hay ningún problema, pero pues hay algunos clientes que sí son un poco quisquillosos, sobre todo porque pues están pagando y pues sí quieren que todas las playeras pues se vean casi iguales, ¿vale? Entonces esto hay que tenerlo muy, muy en cuenta y también lo vamos a utilizar para impresión de patrones. Hola Isela, bienvenida. ¿A qué me refiero con esta cuestión de los patrones? Si ustedes han visto, por ejemplo, alguna camisa, alguna playera, por ejemplo, o han visto algún pantalón o algún vestido, por ejemplo, que es como lo más común que tienen, por ejemplo, ahorita se me viene a la mente porque pues yo tengo un vestido así con murciélaguitos blancos pequeños y es una blusa o es un blusón y tiene pues todo este estampado impreso, pero son pequeños murciélaguitos, ¿no? También hay algunos pants o algunos vestidos donde vienen con algún pequeño diseño, un pequeño dibujo que se ve que es serigrafía. Bueno, lo que se hace es precisamente tener estos tamaños de marcos, ¿no? En este caso, el 50 por 60 nos da muy bien para telas, pues precisamente que no estén como demasiado anchas, ¿vale? Entonces, lo que se hace, bueno, se imprime, ¿no? Los rollos de tela, se hace la impresión para posteriormente pasar al área de cosido y demás, y bueno, ya hacen los cortes, hacen el diseño, lo cosen y demás, y ya queda así. Esto lo podemos ver muy, muy bien, sobre todo en las costuras. Cuando en las costuras se ven como, pues, estos patrones medios cortados, pues es porque se hizo la impresión de la tela y posteriormente se hizo la confección de la ropa. Hay algunas otras que al final
de nuestras sesiones, ¿no? Y por la sesión número 15 estaremos viendo como muchos ejemplos y vamos a ver cómo se puede también hacer la impresión completa de la playera con todo y mangas y cuello, y que bueno, ahí también mucho tiene que ver con la imaginación que tenga uno y lo que le vaya echando para, pues precisamente, pues poder hacer como la impresión de todos estos soportes, sin, eh, por ejemplo, confeccionarlo, sino que ya tenemos una prenda confeccionada y a partir de esa, pues es que vamos a hacer la impresión. Nada más hay que cuidar, pues sobre todo las costuras y demás, para pues que no se vea mala la impresión y sobre todo curarla muy bien, ¿no? El secado de la tinta para que en esas partes, sobre todo de las costuras, pues no se vaya a caer, ¿vale? Entonces, podemos hacer, ¿no? Este tipo de impresiones con este tamaño de marco. Después tenemos ya los marcos arriba de 70 centímetros, que estos los vamos a utilizar para impresión de banderines, para impresión también de toallas, ¿no? Ya toallas de baño completo, banderas, paliacates, ¿no? También el tamaño del paliacate, pues depende mucho, ¿no? Por ejemplo, el que tenemos aquí atrás en nuestra silla, que es del gatito, esa, por ejemplo, pues también es un paliacate, está impreso con serigrafía, pero todo depende del tamaño, ¿no? Si el 50x60 me da muy bien para hacer la impresión del cuadrado de mi lienzo, pues lo hago en ese, si no, pues estaría utilizando pues estos otros marcos arriba de 70 centímetros. Entonces siempre dependiendo del tamaño de nuestro soporte, pues va a ser el tamaño de marco que voy a utilizar. Y también este se utiliza para hacer impresión de patrones sobre tela, cuando ya las telas, pues obviamente, tienen un ancho pues más amplio, ¿no? Que a lo mejor ya tienen a lo mejor 1,20, ¿no? O 1 metro, por ejemplo. Entonces vamos a utilizar este tipo de marcos gigantescos para que la impresión sea muchísimo más rápida para la impresión, pues, de estas telas y que después puedan ser vendidas. ¿Vale? También, ¿no? Aquí, como comentábamos en la sesión del día lunes, pues hay que tener en cuenta que el ancho de nuestro marco pues va a reducir el área donde yo puedo pues revelar mi diseño, ¿no? Entonces hay que tenerlo muy, muy en cuenta y que aquí lo tenemos pues bastante ejemplificado con este tamaño de marco, ¿no? 40x50 y que también a partir de esto pues nos vamos nosotros guiando con los tamaños de archivo que yo voy a trabajar en Canva para que queden muy bien, por eso respetando estos 2,5 centímetros, ¿no? De arriba, de abajo, que a lo mejor nos podemos pasar un poquito, ¿no? Pero sí hay que tener muy, muy en cuenta que no puedo hacer la impresión completa sin estar poniendo atención, ¿no? Que realmente no tengo el 20x30, el 30x40, el 40x50, 50x60, sino que se va a ver un poco reducido precisamente por el marco, en este caso de madera, ¿no? Si fueran de aluminio, si fueran de acero, pues a lo mejor también lo ancho, pues puede variar, ¿vale? Entonces, para que ahí lo tengan ustedes muy, muy en cuenta, que realmente, ¿no? No van a tener por completo, pues el tamaño. El tamaño que estamos tomando es de nuestro marco de madera, pero no del espacio que yo tengo para grabar mi diseño en la malla, ¿vale? Esto es muy, muy importante que lo tengamos en cuenta para evitar, pues, errores en la impresión o tengamos que trabajar un positivo, perdón, doblemente, ¿vale? Entonces, esto es muy, muy importante. Ahora ya vamos, ¿no? Con la cuestión de las mallas. Recuerden que las mallas serigráficas, también conocidas como telas para serigrafía, pues es ese tejido que se coloca sobre nuestro marco de madera, de aluminio o de acero, ¿no? Recordemos que aquí en México, pues
se manejan muchísimo más los de madera. Entonces, ¿no? Pues esta telita que va a ir fija y bien tensa a nuestro marco, pues es la malla. Estas mallas, ¿no? Pues son especiales para serigrafía, ya habíamos visto, ¿no? Que están compuestas por un tejido estándar de hilos, ya sea de poliéster o de nylon, su composición. Poliéster o nylon es lo que nos va a dar el color y es lo que también nos va a indicar pues el tamaño del tramado que tiene esta malla, ¿vale? Que van desde los 10 hasta los 200 hilos por centímetro lineal. Si nosotros lo viéramos con una hila o con un cuenta hilos, que es como una lupita para poder ver precisamente el tejido que tenemos, pues veríamos como la imagen que tenemos aquí en nuestra presentación arriba, que tenemos este tramado estándar donde se ven los cuadritos, ¿no? Y si nosotros marcáramos o midiéramos el centímetro lineal, pues es lo que tendríamos que tener de el número de hilos, ¿vale? Ahora, ¿no? Vamos otra vez a recordar esta formulita que es muy importante que ustedes tengan en cuenta a partir de aquí para que sepan escoger la malla con la que ustedes van a trabajar, ¿vale? Entonces, recordemos, ¿no? Que la cantidad de estos hilos son los que nos van a dar la oportunidad de poder transferir la cantidad de tinta que yo desee. Entonces, tenemos esta formulita que es a mayor cantidad de hilos, la malla va a estar más cerrada, por tanto, pasará menor cantidad de tinta y obtendremos una mayor definición en el estampado, ¿vale? Ahora, a menor cantidad de hilos, la malla va a estar muchísimo más abierta, por lo cual va a pasar más tinta y vamos a obtener pues menor definición en nuestros estampados, ¿vale? Esto es muy, muy importante que lo tengamos en cuenta para comprender, ¿no? Qué tipo de malla pues yo voy a trabajar. Ahora, también recuerden, ¿no? Que existen dos tipos de mallas, ¿no? La que está hecha con nylon y la que está hecha con poliéster. El día lunes estuvimos hablando de las mallas amarillas que son las de poliéster, ¿no? Que son mallas cerradas que van de los 90 a los 140 hilos. Y hoy estaremos hablando de las blancas que están hechas con hilos de nylon y estas van a ser mallas muy abiertas. Esto quiere decir que las vamos a encontrar de 10 a 77 hilos por centímetro lineal y estas son las que vamos a utilizar para textiles con poca definición y diseños en plastas o líneas gruesas y muy definidas, ¿vale? Entonces, esto también es muy, muy importante porque comentábamos el día lunes, si yo de repente a lo mejor me donan un marco o mi marco, ¿no? Que yo compré, a lo mejor no lo compré malla 90, lo compré otro tipo de malla y en algún momento se borra del marco o en el marco no viene el tipo de malla, bueno, también por la observación del color, pues podemos saber qué tipo de malla es la que estamos utilizando o la que tenemos y podemos, ¿no? Ahí intuir un poquito pues también por el estampado, ¿no? Se puede hacer una prueba de estampado y también así vamos viendo, pues también un poquito, ¿no? Cuál es el tipo de malla que yo tengo, ¿vale? Ahora, pues vamos a que la elección de nuestra malla, pues va a depender completamente del tamaño de nuestros soportes, de la densidad de nuestras tintas y también, muy importante, de la definición que queramos conseguir. Entonces, el día lunes estábamos hablando de mallas más cerradas, ¿no? Que empezábamos de la malla 90, 120, 140 y demás.
pero el día de hoy vamos a hablar de estas mallas más cerradas, como vamos a ver aquí en los diagramas o en las imágenes que tenemos en nuestra presentación, pues es como si tuviéramos esta malla, ¿no? Con este cuentahilos, con esta lupita, y así tendríamos el centímetro, ¿no? Aproximadamente lineal, y vamos viendo, ¿no? Que las mallas pues van a ir de muy abiertas a muy cerradas y vamos a ver la particularidad de cada una de ellas y también vamos a analizar, ¿no? Vamos a revisar las mallas estándar que encontramos pues en el mercado, ¿vale? Entonces tenemos la malla 14, que va a ser una malla extremadamente abierta, porque pues precisamente, ¿no? Tiene estos 14 hilos por centímetro lineal y este tipo de malla va a dejar pasar pues gran cantidad de tinta. Esta malla la vamos a utilizar o es utilizada para tintas con brillantes, brillitos, glitters, diamantinas, precisamente por su composición. Como pues tienen estas partículas brillantes, pues obviamente necesitamos una malla muy abierta para pues poder hacer la impresión. Este tipo de mallas las vamos a utilizar para impresión de bases o diseños en plasta. Por ejemplo, la playera que traigo el día de hoy, ¿no? Aquí, esta es una tinta que precisamente pues tiene estas particularidades y como vemos pues es una tipografía y está en plasta. Entonces, para este tipo de impresiones que no necesito como tanta definición, porque no la tipografía está en plasta, el corazón no tiene como ahí si tuviéramos como muchas líneas del corazoncito, por ejemplo, ¿no? En comparación, pues, de la Hello Kitty, ¿no? Que esta, pues, sí no la vamos a poder imprimir con este tipo de malla porque, pues, tenemos un diseño, pues, bastante, con líneas, ¿no? Y que tiene mucha definición, ¿vale? Entonces, miren, casualmente, ¿no? Traigo una playera que está impresa, pues, con este tipo de malla. La malla 14. Después tenemos la malla 43. Este tipo de malla, pues precisamente sigue estando bastante abierta y está conformada por 43 hilos por centímetro lineal. Esta malla pues va a seguir dejando pasar bastante tinta, ¿no? Nos va a dejar pasar una capa de tinta gruesa y esta va a ser ideal para textos en bloque, para plastas y diseños de colores planos más grandes, ¿vale? Por ejemplo, si tuviéramos, ¿no? El texto como el de mi playera, pero no con esta tinta glitter, pues esta malla 43 me funcionaría porque pues está en plasta, ¿no? Son colores planos, son grandes, es el texto en bloque, entonces me funcionaría pues esta malla 43, ¿vale? Después tenemos la malla 62, ¿no? Que sigue siendo pues una malla considerablemente abierta, está compuesta por 62 hilos por centímetro lineal, ya está un poquito más cerrada que la otra, pero aún deja pasar demasiada tinta. Y aunque nos va a ofrecer una mayor capacidad de detalle en nuestros diseños, pues esta tipo de malla la vamos a utilizar con diseños con líneas gruesas y bien definidas. Después tenemos la malla 77, ¿no? Que ya como vemos, ¿no? En comparación de las otras, pues sí está un poco más cerrada. Está conformada por 77 hilos por centímetro lineal, pero sigue siendo una malla, pues abierta, que ya nos va a dejar pasar, ¿no? Al ser estar un poquito más cerrada que las anteriores, nos va a dejar pasar una cantidad moderada de tinta. Y esta, pues es la malla estándar para impresión sobre textiles. Aquí se recomienda para esta malla, pues,
imprimir playeras con estampados amplios, con detalles poco finos, tintas muy delgadas y no es recomendable para tipografía. Si tenemos una tipografía muy finita, pues la 77 no la vamos a recomendar, ¿vale? Entonces, pues básicamente para textiles, ¿no? Tenemos estas mallas que son las más estandarizadas, que son las que encontramos en el mercado y que como vimos, pues la 77 es la que vamos a estar utilizando y es como la que siempre nos van a ofrecer para diseños en textiles, ¿vale? Ahora, en nuestra lista de materiales, yo les pedí malla 90, ¿no? Y vimos que es una malla, pues que está entre las abiertas y las cerradas, o sea, es un inter, ¿vale? Y es con la que nosotros vamos a estar trabajando. ¿Por qué? Porque si ustedes, por ejemplo, no llegan y piden a lo mejor, no, pues yo quiero mi marco 30 por 40, malla 90, a la hora, ¿no? De que a lo mejor en ese mismo lugar yo vaya a hacer mi revelado y quiero el revelado, ¿no? De este diseño, nos pueden hacer la recomendación, ¿no? Dependiendo nuestro diseño, dependiendo nuestro soporte, que nos pregunten, oye, pero ¿qué vas a hacer, no? ¿Qué vas a imprimir? Pues es que yo quiero una playera y una bolsa y es lo que voy a imprimir. Y seguramente les van a decir, oye, pero mira, por el tipo de textil y a lo mejor también por tu diseño, pues yo te recomiendo que sea una 77. Y a ustedes, ¿no? Pues les van a poner ahí un dilema, ¿no? Pues es que en mi lista de materiales me dijeron la malla 90, ¿no? Y ya les dieron esta opción de la 77. Ahora, por el contrario, no, es que yo voy a hacer, a lo mejor mis tarjetas de presentación y unos stickers. Y lo mismo, llegan, piden su marco 30 por 40, malla 90 y les dicen, y van y llevan su positivo, ¿no? Y quiero el revelado sobre este marco. Y entonces les preguntan, ¿qué vas a realizar? No, pues mira, quiero hacer mis tarjetas de presentación, quiero hacer unos stickers. Ok. Pero fíjate que a ti te convendría mejor una malla 120, ¿no? Porque va a ser el papel, por esto, lo otro, por el tipo de diseño, es más cerrada, ¿no? Te conviene más esta. Y entonces, otra vez, ¿no? Ya sea que hagan textil o hagan papel, las van a poner en una disyuntiva. O les dicen, no, pues voy a hacer el papel, bueno, eso en el caso, ¿no? De que solamente se centren en un solo soporte, ¿no? O puro textil o puro papel. Entonces, ¿por qué estamos pidiendo la malla 90? ¿No? Y por qué les hacía esta recomendación que nos esperáramos a esta sesión y ya ahora sí, ustedes hagan la compra de sus materiales en las próximas 2-3 semanas. Porque esto es muy importante. La malla 90, como vemos, es una malla que no está tan abierta, pero no está tan cerrada. Es un intermedio y obviamente como ustedes y entendemos, ¿no? Mucho de su situación económica, pues lo que decidimos cuando se pensaron estos talleres, cuando estuvimos maquetando el taller de serigrafía con el otro ATEX que era el profe Fabián, pues coincidimos en pedirles a ustedes malla 90 para que ustedes con un solo marco puedan experimentar en los dos tipos de soportes, tanto textil como papel. ¿No? Porque como tenemos este intermedio que no es tan abierta ni tan cerrada, pues ustedes puedan experimentar y ahora sí, ya a través de su experimentación, a través de su inversión, a través de todo este proceso de aprendizaje que van a llevar ustedes con su prueba, error y posteriormente ya que quieran ustedes aplicar esto a su proyecto de vida o que quieran hacer a la serigrafía como su proyecto de vida o como un proyecto alterno, ¿no? De obtención de recursos económicos,
pues ya ustedes no tendrán ya ahora sí el conocimiento, pero también la libertad de escoger si van a trabajar con una malla 77 porque van a trabajar puro textil o les conviene comprar su marco 120 para hacer la impresión sobre papel, ¿no? Y que entonces ya con esta primera inversión ustedes ya tengan pues 3 marcos, ¿no? El 90, que es un intermedio, que pueden trabajar con los dos soportes o sustratos, tanto textil como papel, y ya posteriormente pueden comprar el 77, un 120, y entonces ya estarían un poquito cubiertos para cualquier situación, ¿no? Cualquier soporte que ustedes quisieran imprimir, ¿no? Entonces, ahora sí, si ustedes llegan y les preguntan, oye, pero ¿qué vas a imprimir? Ah, pues una playera y una bolsa, ¿no? Pero te conviene mejor un marco con malla 77. ¿Ustedes qué van a contestar? No, yo voy a llevar el 90 porque es una malla intermedia con la que yo puedo experimentar. No, ahorita voy a hacer papel, no tengo muchos recursos, no puedo comprar a lo mejor los dos marcos, ni puedo hacer el revelado de los dos marcos. Entonces lo que voy a hacer es trabajar con esta malla 90, que es una intermedia, y puedo trabajar con los dos soportes, tanto papel como para textil, para experimentar con los dos, y posteriormente, pues ya que me dedique a esto o yo tenga a lo mejor algún trabajo que hacer, pues entonces ya vendré por una malla 77 o por una malla 120, pero mientras, como estoy aprendiendo, pues voy a llevar esta malla 90. ¿Vale? Entonces, para que con eso ustedes ya vayan súper informados, ustedes ya sepan qué contestarles si de repente, ¿no? Pues les quieren, pues vender, ¿no? Por ejemplo, otro marco o o la recomendación, ¿no? De que, oye, pues, ¿por qué no mejor, ¿no? Haces el revelado de los dos marcos con tus dos diseños diferentes y ya tienes no solamente para textil y solamente para papel. Entonces ustedes, pues ya con todas estas armas, pues ustedes van a poder decir, no, porque quiero experimentar con los dos soportes y como mi presupuesto es limitado, pues voy a intentarlo con esta malla 90, ¿vale? Y pues ahora, ¿no? Ya vamos a entrar al rubro de las tintas serigráficas. Recuerden que es muy importante que los que estamos trabajando de manera profesional, ¿no? O posteriormente lo trabajaremos de manera profesional, nuestras tintas, pues así se llaman, tintas serigráficas, no son pinturas, porque si llegamos y pedimos pinturas, pues nos van a mandar, ¿no? A la Comex, al Verel, etcétera, 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 ¿vale? Este tipo de tintas, pues están diseñadas precisamente para ser transferidas, van a ser nuestro método de expresión y pueden ser aplicadas en diversos soportes y para cada soporte pues hay un tipo de tinta que debemos utilizar. En este caso pues vamos a estar revisando, ¿no? Estos dos tipos de tintas textiles. Recuerden, ¿no? Que también la elección de nuestra tinta, así como de nuestra malla, así como de nuestro marco, pues va a depender de los materiales, de nuestros soportes y también del acabado que yo desee obtener, ¿no? En la impresión de nuestros soportes y va a ser crucial para el desarrollo correcto de nuestra obra, ya sea una obra gráfica, ya sea una obra en textil, etcétera, etcétera, etcétera. Y podemos hablar, ¿no? De estos dos tipos de tintas, aunque tenemos, ¿no? En el mercado otra variedad de tintas, pero, ¿no? Estas son como las más utilizadas, como las que más podemos encontrar. Y vamos a ver, ¿no? Cuáles son las particularidades de cada una de ellas, cuáles son sus pros, cuáles son sus contras y por qué nosotros estamos pidiendo en nuestras listas de materiales o por qué nosotros, ahorita que apenas estamos empezando, vamos a utilizar las segundas, ¿vale? Entonces vamos a empezar con la tinta
que son base agua. Este tipo de tintas son para soportes textiles que estarán en contacto constante con el agua, como las toallas, como trajes de baño. Son tintas que se usa el agua como un principal solvente con pigmento, ¿no? Es como las vamos a nosotros a mezclar. Van a penetrar en las fibras textiles de mejor manera que las plastisol, y son aún más suaves que estas debido a que el agua pues se va a evaporar durante el proceso de curado, dándonos un acabado de impresión como si fuera parte de la prenda. Aquí no vamos a tener estas texturas precisamente porque se ve, ¿no? Como si hubiera sido una impresión directa en nuestra playera, ¿vale? También, ¿no? Vamos a ver cuáles son las ventajas y las desventajas de este tipo de tintas. Dentro de sus ventajas es que se imprimen mojado sobre mojado, por lo que no necesitan secarse entre cada color y necesitan una temperatura relativamente baja para secarse. No necesitamos temperaturas tan altas como las plastisol, ¿no? Por ejemplo. Aquí en esta cuestión de imprimirse mojado sobre mojado es que ya lo vamos a ver, ¿no? Las siguientes sesiones que yo hago el paso de mi tinta, ¿no? Puedo levantar mi marco y si no quedó, ¿no? Y le falta otro pase, no necesito secarlo o presecarlo, sino que yo puedo seguir imprimiendo y eso no me va a afectar a la impresión, cosa que sí va a pasar con la plastisol, ¿vale? Ahora, dentro de las desventajas de utilizar las tintas base agua es que son más caras y no funcionan muy bien sobre colores oscuros porque tienden a evaporarse una vez expuestas al aire debido a su formulación, por lo que si nos demoramos en imprimir, pues se van a ir endureciendo o se va a secar en el marco, haciendo limitado su tiempo en las estaciones de trabajo. Entonces, esta se está pareciendo muchísimo a las tintas pues de papelería, ¿no? Que como va a estar en contacto con el aire, se va a empezar a secar un poquito por la oxidación y eso también nos puede traer un problema porque voy a tener que estar limpiando mi marco a cada rato para que no se vaya a bloquear y me quede bien la impresión. ¿Vale? Otro punto a considerar también es la emulsión que utilicemos en el revelado, como ya lo vimos la semana pasada, porque muchas de las emulsiones pues son formuladas o están formuladas para las tintas plastisol. Sin embargo, para imprimir con tintas base agua, pues debemos de conseguir una emulsión resistente al agua o endurecer la emulsión para tintas plastisol. Entonces, si ustedes en algún momento, ¿no? Posteriormente a nuestro taller, quieren ahí experimentar con estas tintas, lo pueden hacer, pero siempre recuerden que cuando lleven a revelar su marco, no se les vaya a pasar y decir, oiga, necesito que la emulsión esté endurecida, ¿no? O endurecer la emulsión porque voy a estar imprimiendo con tintas base agua, ¿vale? Entonces, esto es muy, muy importante que lo tomen en cuenta si es que deciden utilizar más adelante este tipo de tintas. Ahora vamos con las tintas que yo les pedí, que es la que viene en nuestra lista de materiales, que se llaman, todos estos nombres nos estamos refiriendo a lo mismo, pero depende mucho de la casa, depende mucho de quién la elabora, el nombre con el que la conocen o cómo la manejan, pero es exactamente lo mismo. La podemos definir, ¿no? O nombrar como plastisol, también como caltex, también como aulada o simplemente textil, ¿vale? Entonces ustedes cuando vayan a ir a comprar sus tintas, pues ya, ustedes dicen una tinta textil o tinta plastisol, no hay ningún problema. Si ustedes van, por ejemplo, a Sánchez, que es como una tienda de autoservicio de todo lo serigráfico, ustedes hasta incluso pueden ir ahí con su carrito y van a ver, así es como un tipo Home Depot chiquito en color azul, pero todo para las artes gráficas de serigrafía. Entonces van con su carrito y van por sus pasillos y de repente pues van a encontrar tintas Caltex.
a las Caltex precisamente, pues son las tintas textiles, ¿vale? Pero pues ya es el nombre que le dio esta empresa, ¿no? Este tipo de tinta pues son para textiles que soporten altas temperaturas, por lo que se recomienda que sean 100% algodón. Aquí no la radicamos un poquito en lo que vimos en nuestras primeras sesiones que yo les explicaba, que las playeras tienen que ser 100% algodón, la manta es 100% algodón, o si encuentran sus bolsas, pues también que pregunten que sean 100% algodón. ¿Por qué? Porque precisamente ahorita pues no tendríamos como tanto problema, ¿no? Si de repente ya las compramos y no son 100% algodón, porque nuestra plancha, si bien alcanza temperaturas altas, pues no es la temperatura que trabajamos en la plancha de serigrafía, ¿no? Pero sí les recomiendo el algodón porque también no tenemos variación en los colores y también tenemos una buena fijación. Ya les estaré yo mostrando posteriormente una impresión sobre una sudadera que es 50 y 50, 50% algodón, 50% poliéster, y la tinta, al ser fondo oscuro, por ejemplo, no agarro el naranja, ¿no? Y entonces les voy a enseñar una bolsa y una playera que se hicieron con ese naranja Halloween, así súper llamativo, y en la sudadera quedó un naranja que se comió completamente el color, ¿no? Entonces aquí también va a afectar la composición. Entonces por eso, ¿no? Y sobre todo cuando son soportes oscuros, pues nos vamos a dar cuenta precisamente de esto, ¿no? Que no va a quedar el color como yo necesito que quede. Entonces, por eso es que sí les recomiendo que compren todos sus soportes textiles que sean 100% algodón. Ahora, cuando ustedes van a comprar sus playeras, ¿no? Si van a Jazzbeck, van a Óptima, por ejemplo, probablemente les van a preguntar que si de peso completo o peso medio. Aquí vamos a entender un poquito qué es esto del peso completo y qué es el peso medio. El peso completo es precisamente que la composición es 100% algodón, entonces 100% algodón igual a peso completo. Peso medio es que está compuesto de 50% algodón y 50% otro material. Puede ser nylon, puede ser poliéster, etcétera, 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 ¿vale? Y la más barata, la playera más barata es la que vamos a encontrar como de campaña, ¿vale? Estas playeras son muy delgadas, ¿vale? Precisamente por eso se llaman de campaña, y hace unos, ¿qué les gustan? 10, 12 años aproximadamente, incluso encontrábamos playeras de campaña de 2, 5 pesos, porque pues precisamente pues son playeras que son muy delgadas, que casi no tienen algodón, ¿no? Y que pues precisamente son las que se utilizan pues para regalar pues en las campañas políticas de los candidatos, ¿vale? Entonces, ahí ojo. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando uno es inexperto, de repente llegan a uno a venderle las perlas de la Virgen, y pues nos pasó. Estábamos en la carrera y ahí en un trimestre nosotros teníamos pues un trimestre dedicado a radio, y tuvimos que hacer una barra programática, como si tuviéramos una estación de radio, pero tenía que estarse transmitiendo. Ya no me acuerdo si fueron 8 o 12 horas continuas, con un montón de programas, segmentos musicales, etcétera, como si fuera una radiodifusora. Entonces, pues nosotros, para que vernos más pro, quisimos mandar a hacer unas playeras. Entonces una chica llegó y nos dijo, sí, yo tengo un compa que hace playeras, y nos deja la impresión bien vara, pero son playeras de campaña. Pero el precio que estaba dando por playeras de campaña, o sea, realmente era demasiado elevado.
porque nosotros sabíamos cuánto es lo que costaba una playera de campaña. Entonces, pónganle ustedes que quería cobrar 20 pesos por playera, ¿vale? Entonces, y aparte solamente una tinta. Entonces era demasiado cara, ¿no? Para ese momento. Y para la cantidad que necesitábamos, que sí eran como, ya no recuerdo si fueron 100 playeras. Creo que sí fueron como 100 playeras. Ahora ya no recuerdo cuál fue la cantidad. Y entonces nosotros dijimos, por ese mismo precio, compramos playeras de buena calidad que no se van a romper a la semana y pues en serigrafía la verdad es que va a salir más caro que eso, ¿no? Pero vamos a poner una buena playera para que pues la tengamos de recuerdo y la vamos a poder utilizar mayormente, pero para serigrafía, para todos los colores que implicaba, pues obviamente sí va a salir muy cara. Entonces lo que optamos es mandarlas a hacer en transfer, pero en una buena playera y no la playera de 2, 5 pesos que al rato pues se iba a romper, ¿no? Entonces también para que ojo en eso, ¿vale? Ahora ya regresando, no a la... Entonces, regresando a este tipo de tintas Plastisol, pues son tintas constituidas a base de una dispersión de resinas de plástico, de PVC, y otros aditivos que le van a dar un acabado impermeable y muy parecido al plástico. Por eso, de aquí el nombre Plastisol, ¿no? También aquí ya podemos ir viendo con respecto a las playeras que nosotros tengamos y demás, que si de repente nosotros la vamos tocando, ¿no? Como la que tengo aquí, pues se siente plasticoso, pero no se siente como si fuera una estampa, sino que tiene pues cierta flexibilidad, no está tiesa con respecto a otro tipo de impresiones directas. Entonces, bueno, así es como vamos teniendo y tiene aparte, ¿no? Pues esta textura que es precisamente, pues como aulada, ¿no? También por eso de ahí su nombre, aulada, porque te da un efecto, pues plasticoso en la impresión, ¿vale? Por eso mismo que tiene este acabado impermeable y parecido al plástico, pues vamos a requerir temperaturas por encima de los 150 grados Celsius para que se pueda pues adherir, y también por su alto rendimiento y facilidad de estampado es la más utilizada principalmente para cuando nosotros apenas estamos empezando a aprender serigrafía, ¿vale? Porque es la más sencilla pues de imprimir y de curar, ¿vale? Entonces esto es muy, muy importante. Dentro de sus ventajas es que son económicas, por su densidad y alta opacidad tienen una excelente cobertura, además de que existe una variedad para fondos oscuros. Ojo aquí, la mayoría de las tintas textiles, no, pues son para fondos claros. Si nosotros queremos imprimir fondos oscuros, ya sea el morado, ya sea un azul, marino, un negro, entonces vamos a comprar tintas fondo oscuro. Estas son un poquito más caras con respecto pues a las de fondo claro. Sin embargo, pues ya a la hora de imprimir, ya a la hora de cómo queda nuestro producto, pues lo vamos a agradecer porque vamos a llevarnos menos tiempo, menos producto y la impresión pues va a quedar como debe de quedar. Si yo necesito que quede un blanco, pues va a quedar un blanco puro. Si yo necesito un rojo sangre, va a quedar un rojo sangre. Si necesito un amarillo Batman, va a quedar el amarillo Batman. Si necesito un naranja o verde halloweenesco, pues me va a quedar el verde o naranja halloweenesco. Entonces aquí pues ya un poquito en la relación del precio, pues sí podemos, ¿no? Y debemos de utilizar y comprar los fondos para, las tintas fondo oscuro, ¿no? Como lo tenemos aquí en el ejemplo, para que quede de este color blanco y ese rojo también vivo de las letras, pues estamos utilizando precisamente tintas fondo oscuro, porque las fondo claro, pues puede ser que yo agarre e imprima
¿no? Hasta 4 o 5 veces, pero el blanco no va a quedar blanco puro, el rojo no va a quedar rojo puro. De hecho, ahorita recordando, tengo uno de nuestros primeros pininos ahí todavía, ya tiene como 10 o más años esa playera y todavía aquí la tengo, pero ahí se imprimió con un verde y un rosa que no son fondo oscuro y pues vamos a ver lo que sucedió, ¿no? Se absorbió el color y no se ve el rosa y no se ve el verde, ¿vale? Entonces, muy, muy importante, ¿no? Si sus fondos van a ser claros, entonces no hay ningún problema. Ahora, también dentro de sus ventajas es que tenemos un tacto suave, va a tener una buena resistencia al lavado y no se seca por oxidación. Como lo vamos a secar por calor, no a estas altas temperaturas, pues lo podemos trabajar por largo tiempo sobre nuestros marcos serigráficos, sobre nuestras mallas. Lo que muchas veces uno hace es que si tiene un pedido grande, de soportes para imprimir, por ejemplo, playeras. Bueno, pues el día de hoy, ¿no? Yo me organizo, ya lo vamos a ver al final, cuánto tiempo es lo que yo le doy, le digo a mi cliente. Entonces, por ejemplo, puede decir, bueno, pues tengo a lo mejor 25 playeras, 12 me las aviento en un día, 12 me las aviento al otro día para no estar tan presionada y también para que quede bien seca, ¿no? Bien planchada y que quede bien curado nuestra impresión, ¿no? Entonces me voy a aventar 12. Entonces puede ser, ¿no? Bueno, hago 6 playeras en la mañana y 6 playeras en la tarde. Tengo y un pequeño descanso. Y entonces el flujo de trabajo va a ser el siguiente. Yo voy a imprimir mis 6 playeras, las pasadas que yo le tenga que dar, que ya queden secas, ¿no? Entonces me voy a comer, dejo mi marco ahí con mi tinta, tapando mi diseño para que no se vaya a obstruir, no se vaya a secar, no vaya a pasar absolutamente nada. Me voy a comer, tengo mi break, regreso, ¿no? Pues se puede quedar ahí 2, 3 horas, no hay ningún problema. Sigo imprimiendo mis otras 6 playeras. Ya terminé por el día de hoy. Mañana temprano regreso al taller y ese mismo marco no lo limpio, igual le dejo mi tinta sobre mi diseño, ¿no? Que lo vamos a ver las próximas 2 semanas. Ahí lo dejo, incluso le puedo poner una hojita por si a lo mejor está haciendo mucho área, a lo mejor porque ahí cae mucha tierra y demás, pues a lo mejor nada más le pongo una hojita encima sobre mi marco para que no le caiga tierra a la tinta y que no me vaya a suponer eso un problema a la hora de hacer la impresión. Y al siguiente día llego en la mañana con ese mismo marco sin limpiarlo, vuelvo a hacer mis 6 playeras, tomo mi break, igual dejo de esa misma manera mi marco, regreso, hago mis otras 6 playeras y entonces ahora sí, ya que tengo mis 25 playeras, ¿no? 6 por 4, 24, bueno, en la última tarde me eché 7, no 6, me eché 7 y ya verifico que todas estén bien, todo muy bien, ya no tuve errores, perfecto, vámonos, ¿no? Y entonces ahora sí hago la limpieza de mi marco, cosa que no puedo hacer con las tintas base agua y que no puedo hacer con las tintas para papel porque se me va a secar y entonces para quitar la tinta del marco ya seca me va a costar muchísimo trabajo. ¿Vale? Pero con las tintas Plastisol, Aulada, Textil Caltex, no vamos a tener ese problema. Entonces es una gran ventaja dentro de nuestro flujo de trabajo. Ahora, todo lo bueno, pues debe de tener algo malo, ¿no? Entonces, algunas desventajas es que debido a sus componentes y propiedades, pues no pueden secarse al aire libre, por lo que necesitamos un proceso de secado o de curado predeterminado, que es someter las mismas a elevadas temperaturas durante un tiempo concreto a través de una plancha o de un horno.
Y también debemos presecar entre tinta y tinta, no como en las tintas base agua que yo les decía, hago una pasada, levanto, no me quedó, puedo volver a bajar y volver a pasar. Aquí no podemos hacer eso. Aquí agarro, hago mis pruebas pertinentes. Yo sé que a las 3 pasadas a lo mejor o a las 2 pasadas me va a quedar bien. Lo levanto y a lo mejor veo que me faltó tantitita tinta, entonces le voy a tener que pasar otra pasada. ¿Qué voy a hacer? Pues con una presecadora, ¿no? Que es una plancha y en la parte de abajo tiene una resistencia que va a dar calor y va a hacer que se medio cosa la tinta para que cuando yo vuelva a hacer el pasado de tinta no se me vaya a pegar y me vaya a lo mejor ahí a hacer como esta especie como de plasticoso, como chicloso y que no se me emplaste la tinta, ¿vale? Como también podemos presecar con una secadora industrial, ya también la vamos a ver la próxima semana. Pero nosotros en nuestra casa a lo mejor no tenemos ninguno de estos materiales con una secadora para cabello que sí tenga calor, ¿no? Que aviente aire caliente, también podemos hacer el presecado y entonces ahora sí volver a hacer la impresión para que me quede de mejor manera y ya finalmente voy a hacer el planchado. En las planchas para serigrafía, pues vamos a alcanzar grandes temperaturas, 150, 200, 300 grados, ¿no? Que ya es demasiado y ahí hasta incluso se nos quema la tinta. Si es blanca y se nos pasa, se llega a ser amarillosa, se llega a ser cafezosa porque se nos quemó la tinta. Entonces hay que tener mucho cuidado en esto. Pero con las planchas caseras, pues sí nos vamos a tardar un poquito porque también les voy a dar ahí un tip de duración y que también vayan conociendo su plancha y que hagan una prueba para que ustedes vean cuál es el tiempo de acuerdo a su plancha que necesitan, porque sí el tiempo es muy, muy preciso, junto con la parte esta del revelado donde vimos que pasarnos más o que le falte luz no va a resultar en un buen revelado, pues lo mismo va a pasar a la hora del secado, sobre todo de los textiles, con este tipo de tintas. Entonces es muy, muy, muy especial la atención que debemos de poner en el calor y la cantidad y la forma en la que aplicamos. Las planchas que utilizamos en serigrafía, pues precisamente son unas placas así, pues rectangulares cuadradas que llevan unas placas como si fueran una especie de ladrillo, se bajan, tienen un termómetro, ¿vale? También tiene ahí para medir el tiempo, se baja con una, pensemos como una prensa para tortillas, más o menos se ve así, de esas azules cuadradas. Se baja una palanca y eso me va a hacer la presión, ¿vale? Cuando también plancho aquí, yo necesito un papel que se llama teflón. Esto lo que me va a hacer como en los sartenes, pues es como distribuir el calor y también va a ser una barrera entre mi tinta y la placa de esta especie como de tabique para que no se pegue la tinta, ¿no? A mi plancha. Entonces va a fungir para darle como este calorcito, pero también para que no se pegue, ¿vale? Y la presión va a ser fundamental. Nosotros, como no vamos a tener este tipo de plancha, lo que vamos a tener que hacer es a la hora de hacer el planchado, pues ejercer una buena presión, que el lugar donde yo lo esté realizando esté completamente plano, que no tenga como hendiduras, porque eso también puede afectar al curado o el secado de nuestras playeras. Como vimos en la sesión del positivo, ¿no? De la semana pasada, del día lunes, que yo les mostraba unas playeras y les decía que precisamente en algunas partes se cayó la tinta porque fue que le faltó calor. Entonces eso es lo que va a pasar, que se va a deslavar, se va a caer con las lavadas porque no se fijó bien la tinta, ¿vale? Entonces esto es muy, muy importante. Entonces, como vemos, todo este proceso sí tenemos
no tenemos que hacerlo al ahí se va, sí tenemos que ponerle especial cuidado y atención a cada proceso, que cada proceso lleva su tiempo y que precisamente entender que todo este proceso es lo que va a hacer que al final yo obtenga un soporte bien impreso y que esa impresión pues me dure por mucho tiempo. ¿Vale? Entonces, esto es muy, muy importante. Ahora, ¿no? Ya para casi finalizar, vamos a ver la cuestión de los precios. Recuerden que estos precios son de acuerdo a los precios de aquí de la Ciudad de México y que pues es una balanza, ¿no? Ustedes los pueden encontrar más baratos, incluso aquí en la ciudad, pero también en el interior de la República, sobre todo al sur y al norte, que es como les he venido comentando, puede ser que estos precios se disparen un poquito más, ¿vale? Entonces, para que además ustedes tengan como una visión, más o menos de cuánto es lo que cuesta. Entonces, tenemos que nuestro marco de 30 por 40 malla 90, ¿no? Que es esta T, que ya también lo vimos el día lunes, que así lo vamos a ver. Y que muchas veces en nuestros marcos viene marcada, ¿no? Muchas veces viene el tamaño 30 por 40 T, 90, 77, etcétera, etcétera, dependiendo la malla de nuestro marco. Ojo ahí. Aproximadamente está en 80 pesos. Después tenemos el rasero de 20 centímetros, aproximadamente 95 pesos. Aquí como también les decía el día lunes y les comentaba, bueno, y que por qué era tan importante que no se adelantaran a comprar sus materiales, porque si ustedes deciden a lo mejor trabajar con un marco más pequeño o un marco más grande, pues el rasero sí va a influir, no nos va a servir. Este rasero solamente nos va a funcionar pues en este marco 30 por 40. Si yo tengo un marco 20 por 30, pues voy a utilizar un rasero de 10 centímetros. ¿Cómo voy a saber qué rasero voy a utilizar? ¿No? A lo mejor sin tener el diseño, sin tener el marco, ¿cómo yo puedo saber si ese rasero me va a funcionar? Ah, pues muy fácil. Al primer número de mi marco, o sea, el 30, le voy a restar 10, ¿vale? Y aquí me va a dar pues 20 centímetros. Ese es el rasero que yo necesito. Si yo tengo un marco 20 por 30, entonces tendría que tener un rasero de 10 centímetros. Y por el contrario, si compro mi marco 40 por 50, entonces mi rasero tendría que ser de 30 centímetros aproximadamente. Ahora, todos los marcos, la recomendación es que se haga el positivo, ¿no? Y se haga el revelado de manera vertical. Hay que trabajar nuestros marcos de manera siempre vertical, sobre todo cuando tenemos ya nuestros brazos, nuestros pulpos, etcétera. Es muchísimo más fácil trabajarlos de manera vertical que de manera horizontal, ¿vale? Entonces, por eso va a depender precisamente de el ancho, pues el rasero que voy a utilizar, ¿vale? Entonces, muy, muy importante. Después tenemos el cuarto de tinta ahulada negra. Esta está en 70 pesos, pero si ustedes deciden utilizar o comprar una fondo oscuro, por ejemplo, aquí tengo, no, pero es que este fue el kilo. A ver, acá tenemos un ticket. Fondo oscuro, magenta, fluorescente de un cuarto. Este no está tan caro, este está en 83 pesos, ¿no? Entonces, más o menos ahí va variando. Por ejemplo, el verde, fluorescente, fondo oscuro, nos costó 90 con 10 centavos, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay una pequeña variación. No es tan caro, pero pues es recomendable que si van a imprimir playeras negras, bolsas negras, pues que ya se ahorren este proceso y esta cuestión de que, ay, no me quedó la impresión, ¿no? Entonces, compren sus fondos oscuros y si no, bueno, pues normal, ¿no? Si es
fondo claro o son colores claros, se puede utilizar pues la aulada negra. Recuerden que la puse porque es la más barata. Después tenemos el litro de Gilol y el litro de isoforona. Estos nos van a servir en un primer momento para hacer la limpieza y también para diluir nuestras tintas, aunque no es lo más recomendable. Ya lo vamos a ver la próxima semana cuáles son los solventes que son precisamente para hacer de diluyente, incluso retardante, que va a retardar el secado, sobre todo de las tintas para papel, ¿vale? Pero para un momento dado, para esta cuestión de que a lo mejor no tenemos tanto presupuesto o por si de repente se nos llega a acabar, nosotros sepamos que podemos utilizar, en este caso, el Gilol, ¿vale? Vamos a ver también ahí ya la próxima semana cuáles son sus particularidades de cada uno para que los sepan identificar, ¿no? En cuanto al olor, en cuanto al color, por ejemplo, y también estos, el precio va muy pegado con el precio de la gasolina. Entonces, si de repente sube la gasolina, puede subir estos solventes o incluso pueden bajar si de repente baja la gasolina. Estos a partir de la pandemia empezaron a subir estratosféricamente, incluso en la misma pandemia llegamos a encontrarlo en 250 pesos, ¿no? Entonces, ojo ahí. También otra cosa muy importante es que luego ahí en Mercado Libre, en alguna emisión a una compañera le apareció y costaba igual como 350, pero era una botellita que era súper pequeñita y que decía que era para odontología. Entonces, no sé si es el mismo Gilol, digo, ahí decía Gilol, pero pues bueno, ahí está esta situación, ¿vale? Y pues estos dos no los vamos a utilizar principalmente para hacer nuestra limpieza de nuestros marcos y también para darle consistencia a nuestras tintas, si lo necesitan para no salirnos de apuros. Después tenemos el kilo de trapo o el kilo de estopa. Recuerden que es uno u otro, dependiendo cuál es el que ustedes pues consigan. Yo les recomiendo mucho el kilo de trapo porque son como pequeños retazos de playeras, entonces no retiene tanto producto, no necesitamos tanto producto para limpiar y no me deja pelucitas. Lo que la estopa sí, la estopa me agarra un poquito más de producto, me deja ahí también ciertas pelucitas, ¿no? Que en un momento dado, pues, nos puede llegar a conflictuar un poquito el proceso de impresión, ¿vale? Pero si no encuentran el trapo, pues ni modo, compren la estopa, ¿vale? El kilo de trapo, pues ahí está aproximadamente en 30 pesos, la estopa aproximadamente en 50 pesos. Yo sí les recomiendo, ¿no? Que tengan bastante porque, sobre todo en la limpieza, es donde nos llevamos un poquito más, siempre hay que traerlo para limpiarnos nuestras manos y no manchar nuestros soportes, si se nos cayó y demás, bueno, hacer la limpieza, ¿vale? Y este trapo así lo piden ustedes en tiendas especializadas, por ejemplo, ahí con la señora Estela de Serichat B&M, ustedes le piden el kilo de trapo y bueno, ella ya ahí tiene las bolsitas de kilo, ¿vale? Después tenemos el pliego de papel siliconizado o bisiliconizado. También lo encuentran en lugares especializados para serigrafía, ¿no? También ahí en Serichat, también ahí para los que vayan, también ahí lo encuentran. Aproximadamente cuesta 25 pesos. Con un pliego, ahorita a ustedes les funciona bastante bien porque no van a hacer muchas impresiones. Y aunque sean muchas impresiones, ahí vamos a ver cómo lo vamos a cortar para poderlo aprovechar de la mejor manera de acuerdo al tamaño de nuestras impresiones. Si no lo llegaran a encontrar, entonces lo pueden ustedes sustituir por papel encerado, pero sí hay que comprarlo. El siliconizado precisamente tiene como una especie de silicón que va a fungir como esta barrera entre la plancha y mi estampado y mi tinta para que no se vaya a pegar en la tinta. Entonces es muy importante. Y ¿no? Pues tiene el silicón.
El encerado, como es grado alimenticio, pues, ¿qué va a hacer precisamente el papel? Pues que nuestra masa de nuestro pastel o de lo que vayamos a hacer no se pegue en nuestro molde al someterlo al calor. Como ese es grado alimenticio, pues tiene cera de abeja, ¿no? Y como no es grado alimenticio, pues tiene el silicón. ¿Vale? Pero si no encuentran el siliconizado, lo pueden sustituir por el encerado sin ningún problema, porque va a funcionar de todos modos. Una palita de plástico chica, también lo venden ahí en las tiendas para serigrafía. Lo que necesitamos precisamente es esta palita para poder nosotros revolver nuestra tinta y después pasar la tinta a nuestro marco, ¿no? Ya la próxima semana vamos a ver, ¿no? Ya de viva voz, de aquí en vivo y en directo, para qué utilizamos cada material. Y bueno, pues ya sus soportes, ¿no? Playera, su bolsa de manta o metro de manta, si es que no encontraron las bolsas de manta, ¿no? Aquí una playera la encuentran en 60 pesos. Este es el precio de menudeo. Si ustedes compran de mayoreo, que no recuerdo si son 3 o 5 playeras, pues baja un poquito el precio, ¿no? Y también dependiendo, pues, la marca, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos tomando las Jazzbeck, que es la que mayor se utiliza en serigrafía, por ejemplo, ¿vale? Pero pues hay otras. Bueno, la óptima es un poco más cara. Gocas también es otras playas que también han salido muy buenas. Esas están un poquito más baratas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí están 3 marcas de playeras que salen buenas. Bolsa de manta clara, ¿no? Aproximadamente igual está en 60 pesos. Y el metro de manta, pues exactamente está como en el mismo precio, ¿no? 60 pesos. Supositivo en albanene, ¿no? Que ahí en el lugar donde les puse de ahí del foro de avisos, sale en 10 pesos y es tamaño tabloide. Entonces, si ustedes necesitan el tamaño carta, no hay ningún problema. Lo único es que van a mandar imprimir, ¿no? Respetando el tamaño, no ajustándolo, y sin ningún problema, pues les hacen la impresión. Entonces, por un tamaño tabloide rebasado que es más grande, 10 pesos, está bastante bien y queda muy bien. También su cinta canela, aproximadamente 65 pesos, y masking tape 45. Yo les recomiendo que compren marca TUC, porque la TUC sale muy buena. Luego, cuando nos queremos ahorrar un poquito, pues compramos, ¿no? Algunas marcas más económicas, pero la desventaja es que el masking tape pega demasiado y nos maltrata nuestros soportes, y la cinta canela se queda pegada en nuestros marcos, en la malla, y luego tenemos que estar metiéndole el gilol, la isoforona para poder quitarla, y se hace un pegosterío, pero horrible, ¿no? Entonces, no hay ningún problema. La que les recomiendo, cinta canela y masking tape, es TUC, ¿vale? Que es la que nos ha funcionado y ha salido bastante, bastante bien. Aquí ya también se los puse, ¿vale? Y el elaborado o el revelado de marco, si es que ustedes lo llevan para tamaño carta, aproximadamente está en 35 pesos. Recuerden que estos precios pues pueden aumentar o pueden disminuir dependiendo pues dónde vayamos a comprar. Esto es una media, ¿no? Y es para que se den más o menos cuenta de cuánto es lo que puede pues llegar a costar sus materiales, ¿no? Y bueno, pues los materiales opcionales que veíamos desde un principio son las bisagras sencillas, ¿no? Que son estas bisagras. Ahorita cedo la palabra, permítanme tantito, ya terminamos con esto de los materiales y ya vamos rápidamente a las preguntas y respuestas, por favor, ¿vale? Esta cuestión, ¿no? De las bisagras, esto funcionan mucho, ¿no? Incluso, bueno, ustedes lo pueden hacer sin nada, sin absolutamente nada, y no hay ningún problema. Así lo vamos a hacer, ¿no? Unas sesiones que no me va a ayudar absolutamente nadie,
y después voy a utilizar ya el pulpo o el brazo, a ver qué es lo que está disponible, pero para que ustedes, ¿no? Ahorita en un primer momento dado que a lo mejor no les cuesta tanto trabajo, o si no tienen quien les ayude, o vieron estas primeras impresiones y no les quedaron tan bien, pues estas bisagras pueden ser una opción. Recuerden que estas iban fijas a una mesa, entonces es a lo mejor destinar una mesita, ¿no? Un espacio donde yo voy a atornillar estas bisagras para poder levantar y bajar el marco, y esto me va a ayudar muchísimo para hacer las impresiones y va a ser muchísimo más fácil. Después tenemos estas bisagras dobles que tienen una especie de prensa, entonces se agarran a nuestra mesa, no la lastiman y puede ser en cualquier mesa de trabajo que yo tenga, y también me va a funcionar para levantar, bajar el marco y hacer la impresión muchísimo mejor. Estas aproximadamente pues las podemos encontrar desde 500 hasta 950 pesos, y pues ya después tenemos el brazo, ¿no? Que ya es puede tener solamente un bracito, o puede ser un brazo con múltiples bracitos, ¿no? Hasta incluso para 4 impresiones con una estacioncita sin ningún problema. Y esto los podemos encontrar desde 1,000 hasta 3,000 pesos nuevo, todo esto nuevo, ¿no? Si a lo mejor de repente ahí hay algo de uso, pues lo podemos encontrar más barato. Sin embargo, yo siempre les recomiendo que tanto sus marcos como sus raseros, como sus bisagras, brazos o pulpos, que sean mejor nuevos a de doble uso, porque no sabemos en qué condiciones los tuvieron, no sabemos si a lo mejor nos lo entregan bien y de repente llega a fallar y por eso es que lo vendieron. Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado en eso, por favor, ¿vale? Chicos, chicas, entonces, bueno, hasta aquí lo de los materiales, tanto para nuestras impresiones como pues para poder hacer las impresiones que nos podemos apoyar en estos brazos o bisagras dobles, ¿vale? Y bueno, chicos, pues hasta aquí llegamos con estos temas relacionados con los materiales para impresión en nuestros soportes textiles. Como bien saben, pues no pudimos terminar nuestra sesión del día viernes debido a problemas técnicos con Jitsi, YouTube, que ya no me dejaron pues seguir, me sacaba, me metía de la sala, y también pues ya la transmisión ya no se pudo recuperar. Por eso es que pues estamos con esta grabación para finalizar pues los temas correspondientes al día de hoy. Entonces, si tienen ustedes alguna duda o comentario que les haya surgido con respecto a lo revisado el día de hoy, pues mucho les agradeceré que me lo hagan saber por correo electrónico o por el mensajero de nuestra aula, o bien pues también pueden escribirlas, guardarlas para nuestra próxima sesión, y pues estaremos dando respuesta, ¿vale? Chicos, chicas, y vamos a un aviso bastante importante que ya yo les había comentado, que la próxima semana, del lunes 14 al viernes 18 de julio, pues es la semana de receso académico, por lo cual no nos estaremos viendo la próxima semana en nuestras sesiones síncronas, sino que regresaremos a la programación normal y a nuestras sesiones síncronas hasta el lunes 21 de julio. ¿Vale? A las 19 horas tiempo del Centro de México nos estaríamos viendo, por favor. Y pues también no quería comentarles con respecto a sus retroalimentaciones que muchos de ustedes pues ya estuvieron haciendo la actualización de sus archivos dentro del aula, y también me estuvieron mandando por correo electrónico pues sus diseños, sus identidades gráficas. Ya algunos de ustedes ya tenemos las versiones finales. Quien todavía falte de retroalimentación, no se preocupe, se las estaré llegando a más tardar pues el día de hoy, ¿no? Viernes o sábado, y para que también pues tengan toda la próxima semana para que ustedes pues puedan descansar, y también si tienen la oportunidad de ir a comprar sus materiales pues ya los vayan comprando. Recuerden que todavía tenemos 1 o 2 semanitas, independientemente de esta semana de receso académico, para que ustedes puedan conseguir sus materiales y puedan hacer sus impresiones pues ya la semana final de nuestro taller, para que pues
lo contemplen bien estas semanitas, el tiempo que tienen para conseguir sus materiales, para que pues realicen la última actividad de la que estaremos hablando pues en nuestras próximas sesiones y que la puedan subir pues en tiempo y forma. También recuerden que quien no haya podido conseguir sus materiales no se preocupe, no, ustedes estarán contestando ahí su cuestionario. Ya también les estuve dando algunos tips hace ratito durante nuestra sesión para los temas, ¿no?, que vamos a estar abarcando dentro de este cuestionario para ustedes, ¿vale? Y pues ya ahora sí concluyendo, pues en la sesión del día de hoy, pues vimos que mucho va a depender pues el tamaño de mi soporte y el material de mi soporte para que yo haga la elección del tamaño de mi marco, del tipo de malla que voy a utilizar y por tanto también pues la tinta que voy a utilizar para hacer las impresiones. Esto es muy importante. Recuerden también estas formulitas que les estuve comentando, tanto de la cantidad de hilos, ¿vale? Esto es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta para posteriormente lo pongan en práctica. También la cuestión del tamaño de su rasero. También recuerden ahí que vamos a tomar, ¿no?, el ancho de nuestro marco, le restamos 10 centímetros para que ustedes tengan el tamaño de rasero con el que van a trabajar. También tomar en cuenta el espacio que tienen dentro del marco serigráfico de la malla para que puedan hacer su diseño. Recuerden que no es completo el tamaño del marco, sino que eso se va a referir precisamente al marco de madera, ese tamaño, pero ya en sí el espacio que tengo para hacer el diseño se reduce y hay que tomar en cuenta, ¿no?, las medidas que estuvimos viendo la semana pasada para la realización pues de sus positivos. Eso es muy importante que lo tomen en cuenta, por favor, ¿vale? Chicos, chicas, entonces pues no se les olvide tomar su lista de asistencia. Quien ya la tomó el día viernes, no la vuelvan a tomar, no la dobleten, solamente, bueno, pues esperemos que hayan terminado de ver el video. Ustedes que no pudieron estar presentes en nuestra sesión síncrona del día viernes, bueno, sí les pido que tomen su asistencia. Por favor, manden su resumen, su comentario de la última pregunta, por favorcito, ¿vale? Chicos, chicas, pues no me queda más que agradecerles su presencia, su atención. Recuerden que seguimos en comunicación a través del mensajero dentro de nuestra aula virtual y también por nuestro correo electrónico, por favorcito. Y pues les deseo que tengan un excelente fin de semana, una excelente semana de receso académico. Descansen y nos estamos viendo el próximo lunes 21 de julio a las 19 horas, tiempo del centro de México, por favor. Cuídense mucho, nos estamos viendo. Bye, bye.